Muchísimas gracias por venir. Muy buenas tardes. El motivo de la convocatoria tiene que ver con una fecha muy importante para el patrimonio de Guayaquil, la primera declaratoria del año 82. Se cumplen 40 años este día sábado 23. Es una coincidencia, digamos, que justamente en este año, más o menos por la misma época, se inicia una gestión, digamos, ya más sistemática del municipio en favor de la conservación del patrimonio de la ciudad. Es por ese motivo que lo hemos convocado. Creo que es como una especie de un punto de partida, un referente que vale la pena marcar. Dicho esto, hago la presentación de unos pequeños comentarios que tienen que ver con cómo el patrimonio se ha manejado durante algún tiempo y qué es lo que podría corresponder en este momento. He titulado esta charla Patrimonio y Futuro, el futuro del patrimonio. La presentación es un ensayo, una primera aproximación a una nueva mirada sobre el patrimonio, en tanto que la visión tradicional parece no haber despertado interés suficiente. Más allá de las condiciones básicas, intentaré acercarme a una nueva motivación en el tratamiento de lo patrimonial. En la exposición daré algunos pasos que iré marcando y que espero servirán para que podamos recorrer este camino cuantas veces queramos. Número 1. ¿Cuál es la pregunta? Al inicio de la película Titanic, estrenada en noviembre del 97 en la versión de James Cameron, nacido en el 54, por un par de segundos se observa un automóvil de la primera década de 1900 al momento de ser embarcado mediante una plataforma. Unas cuantas escenas más tarde, vemos a Titanic viajando hacia el poniente, hacia un nuevo mundo simbolizado por un sol radiante que espera a los viajeros. ¿Cuál es la pregunta? No hay preguntas ni respuestas correctas, sencillamente, ¿cuál podría ser la pregunta? La pregunta podría ser, si fuésemos en tal viaje, ¿qué llevaríamos? ¿De qué de todo lo que poseemos llevaríamos con nosotros en ese viaje? Número 2. Conocer el futuro. La imagen que se presenta es un fragmento de la columna de Trajano, erigida en el año 113 después de Cristo. El año de 1162, el Senado medieval estableció la propiedad pública del bien y decretó su cuidado. ¿Qué cuenta la columna? La columna está construida, es un cilindro de unos 3,80 metros de ancho por casi 40 metros de alto, es una proporción 10:1, tiene una escalera interior. Si nosotros, es como un papiro que se enrolla en forma de espiral hasta llegar a la cumbre. Si nosotros desenrollásemos ese papiro, tiene alrededor de 200 metros de largo y cuenta una historia que es la historia de Trajano. La escena que está puesta allí, según Chantal Subirats, ella es una doctora en historia, dice en el fragmento que antes de salir de campaña o participar en un combate, los ejércitos romanos se purificaban. En una ceremonia que se denominaba lustratio, durante la cual se sacrificaban los sobetaurilia, que consistían en un cerdo, una oveja y un toro. Lo podemos ver allí. Los augures interpretaban las entrañas de los animales sacrificados para conocer
la voluntad de los dioses. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se hacía eso? Evidentemente, preferían salir al combate después de recibir un buen augurio, desde luego. Pero ¿cómo podían estar seguros de que se podía conocer el futuro observando las tripas de 3 cuadrúpedos domesticados? Era sencillamente una cuestión de convicción. ¿Cómo podían estar seguros de que se podía lograr eso? ¿De dónde les nacía esa certeza? La verdad es que no existía certeza ninguna. En realidad, se trataba de una forma de aliviar el estrés de la incertidumbre, algo que los seres humanos todavía practicamos. Pero, ¿es verdad que podemos controlar el futuro, aunque sea mínimamente? ¿Cómo fue que llegamos a esa convicción? Intentar prever el futuro ha sido una constante en la humanidad. Desde que tenemos conciencia de las circunstancias, siempre hemos procurado prevenir el desastre, disminuir la incertidumbre, y para ello hemos tratado de muchas maneras: destripar animales, interpretar las estrellas, echar las cartas, todo lo cual siempre ha derivado en 2 paquetes de orientación. Uno que dice qué sí se puede hacer y otro qué no se debe hacer bajo determinadas circunstancias. En la modernidad recurrimos a otros medios: la astrología, en el conocimiento más antiguo, el cálculo astronómico en el medioevo, y en la actualidad recurrimos a otros medios, por ejemplo, la estadística. El patrimonio ayer, número 3. Tradicionalmente se ha entendido el patrimonio desde la perspectiva de su valor como elemento identitario, como referente reivindicativo de la pertenencia. Según algunos autores, Ballard, García Fernández y otros, la categoría patrimonio, en el sentido que hoy asumimos, sería bastante reciente. En realidad, él se basa en un análisis de la definición patrimonio que nosotros podemos encontrar de manera estatutaria en los diccionarios y en los documentos referidos al tema patrimonial. Por ejemplo, De Muriel defiende la tesis de que el patrimonio cultural es una realidad que emerge y solo es posible pensar a partir de la segunda mitad del siglo XX, propuesta que se basa en un análisis del lenguaje institucional referido al texto. Sin embargo, podemos citar brevemente algunos antecedentes un poco lejanos acerca del cuidado de los bienes culturales importantes para una sociedad y que son de tradición milenaria. Por ejemplo, los códices bíblicos y las columnas de Trajano. Lo que hace relación más con una práctica específica que con su conceptualización. No poseo pruebas directas a la mano cercanas de si nuestros pueblos ancestrales heredaban y cuidaban intencionalmente algún objeto que pudiera definirse como referente de identidad. Por ejemplo, en el caso de materias talladas, los guasangos que tenemos en el Museo Municipal. Los antropólogos, los arqueólogos dicen que más que un tótem es un elemento de referente territorial. Ellos pues trabajan con unas definiciones mucho más finas que nosotros. En el año de 1874 encontramos la primera alusión al cuidado de los bienes artísticos en el contexto de los conflictos armados en Europa. Para el año 1883, Camilo Boito presentó lo que se conoce como los 7 axiomas del Congreso de Roma, lo que fue por décadas el referente básico para la intervención en bienes patrimoniales. Es decir, no podemos restringir el concepto de tratamiento de lo patrimonial exclusivamente a la definición gramatical del término. El ser humano siempre ha buscado conservar los elementos que le son referentes para muchas cosas. Por ejemplo, en el caso de la columna de Trajano, no solamente como una expresión cultural de una época, sino también por lo que significaba. Incluso hoy en la actualidad, o por lo menos hasta hace unas décadas, recuerdo bien cuando algunos amigos, estando en Roma, tenían la costumbre de antes de salir en la mañana a la calle de leer las cartas. Tienen un cierto grado de superstición, y conversando con alguien me decía, los madrileños igual. Entonces parece ser que es una cosa un poco mediterránea esto de las cartas y querer saber qué va a pasar en el día. Y bueno, todavía vemos los horóscopos en el diario y cosas del estilo, y ustedes se estarán preguntando este rato, ¿y esto qué tiene que ver con el patrimonio? Ya lo vamos a ver.
El patrimonio hoy. El principal problema de los procesos de globalización actual del mundo en referencia a la cultura en general y el patrimonio no es una excepción, está en el carácter hegemónico de esta globalización. El modo de globalización predominante hoy impone una cierta homogeneización que en la práctica responde a una economía de enorme escala. Una de estas predominancias consiste en un segundo tipo de valoración patrimonial. A partir de la categorización del patrimonio como recurso, el interés patrimonial se ha trasladado un poco hacia la gestión de su valor turístico, en lo que algunos han categorizado como la mercantilización del patrimonio, esto es, su establecimiento como recurso económico para mejorar las condiciones de vida de los pueblos, asumiendo que tal gestión no debería convertirse en un fin en sí mismo, sino como un medio para su sostén. Sea como sea, dentro de este juego de perspectiva, se exalta la calidad formal del patrimonio, esto es, debe ser bello, monumental, exótico. Aquí la pregunta sería, ¿qué se gana y qué se pierde? ¿Cuál es su valor? ¿Quién gana y quién pierde? Voy a hacer una pequeña digresión aquí y que tiene que ver con el tema de la identidad. Hace un momento estábamos conversando allá a la entrada y noto que hay una preocupación fuerte al respecto, y lo que puedo decir es que esa preocupación no es asignada. Zygmunt Bauman, que era un sociólogo de origen polaco radicado en Gran Bretaña de los años 70, daba cátedra en la Universidad de Leeds y en los 60 fue profesor visitante de Stanford, en California. Muy probablemente estuvo influenciando el pensamiento universitario norteamericano para la época. Según Bauman, la repentina fascinación de la sociología por la noción de identidad se debe al desmoronamiento de esas instituciones, se refería en un diálogo anterior a la familia, el Estado y la Iglesia, que constituyeron las premisas sobre las cuales se erigió la sociedad moderna, en lo que él llama modernidad líquida. El mundo así concebido está rebanado en fragmentos de escasa coordinación, y en nuestras vidas no podemos dejar pasar por más, tenemos que pasar por algunas comunidades de ideas y principios. Es decir, el término de la identidad es una cosa que está en juego constantemente, no es algo fijo, y las personas estamos sometidas a la necesidad de ejercer varias identidades. En este sentido, el debate actual sobre la o las identidades refiere al desvanecimiento de la jerarquía entre identidades modernas y asegura que, una vez que la identidad pierde los anclajes sociales que hacen que parezca natural, predomina e innegable la identificación y se hace necesario cada vez más importante para los individuos buscar desesperadamente en unos otros al que puedan tener acceso. Es decir, el otro día hubo una conferencia acá sobre arqueología y la persona que hacía la presentación mostraba el tema sobre el Huancavelica en Cholas, esa era la discusión, y se basaba en las formas cerámicas. Luego alguien preguntó sobre cultura, ¿cuál era la diferencia entre cultura, etnia y raza? Sí, noté un poco de dificultad en responder al asunto, pero el tema es que yo me preguntaba, supongamos que el día de hoy nosotros decidimos, de la manera que sea, que no somos ya descendientes de Huancavelica, sino de Cholos. La pregunta sería, ¿qué sucedería después de manera tal que eso influencie o vaya a cambiar nuestro modo de vida el día de mañana? Es decir, ¿cómo eso va a repercutir en la cotidianidad de las personas? No quiero decir que no sea un tema importante. Lo que hago es reflexionar sobre las proyecciones de esos análisis respecto de los elementos identitarios. Esa era un poco mi observación al respecto, pero creo que no había todavía el ambiente suficiente como para discutir ese tipo de cosas. Y la verdad es un poco difícil. Durante una larga entrevista en el 2005, Zygmunt Bauman responde unas preguntas formulada por un periodista. Todo el libro se llama Identidad y básicamente es lo que él declara. Dice, la identidad es un concepto calurosamente contestado. Donde quiera que usted oiga dicha palabra,
puede estar seguro que hay una batalla en marcha. El hogar natural de la identidad es un campo de batalla. Esto corrobora el hecho de que efectivamente el tema de las identidades es un tema muy delicado. Es un tema que, manejado dentro del campo de la emoción, si no es manejado adecuadamente, puede generar conflicto en las personas, puede generar conflicto en las sociedades. De hecho, creo que hay ejemplos claros en estos días respecto a ese tema. Finalmente, la pregunta, el futuro del patrimonio. ¿Cuál pregunta? ¿Cuál futuro? Según el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autónomo Descentralizado, artículo 54, de las funciones. Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal las siguientes. A. La primera de todas. Promover el desarrollo sustentable. Continúa. De su circunscripción territorial cantonal para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas cantonales en el marco de sus competencias constitucionales y legales. Para mí esto es de trascendental importancia. Quiere decir que las competencias patrimoniales todas deben converger a ese primer principio de gestión, procurar el desarrollo sustentable de la sociedad. Y es en ese contexto que me pregunto cuál es el rol del patrimonio. Es decir, no me preocupa tanto pensar en el patrimonio desde el pasado. Me preocupa más pensar en el patrimonio hacia el futuro. Según la página web de Noticias ONU se llama, 2 de cada 3 personas en el mundo consideran que el desafío más importante al que nos encontramos sometidos son el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. A continuación se anota la encuesta de World en el 2030, esta es la Agenda 2030, el mundo en el 2030, llevada a cabo en un cuestionario abierto en Internet entre mayo y septiembre del año 20, en más de 25 idiomas, es decir, una muestra amplia, refleja el desasosiego de muchos jóvenes. El 57% de los encuestados tenía menos de 35 años y el 35% era menor de 25. Con base en tal preocupación, desde luego la preocupación de la ONU, la UNESCO respecto a este tema es muy anterior. Las primeras denuncias sobre el calentamiento global datan de los años 80, 70 algunos estudios. Ya en 90 el tema está en pleno apogeo. Según esta publicación de Noticias ONU, en 2015 la ONU aprobó una agenda compuesta de 17 objetivos estratégicos para el desarrollo sostenible, mismos que deben ser considerados en cualquier proyecto de alcance público. Ante un dato como este no cabe duda respecto de cuál es el contexto urgente dentro del cual el patrimonio debe ser observado hoy. Y si deseamos sintonizar con una agenda actualizada y de amplia aceptación ciudadana, la perspectiva adecuada desde la cual se debe plantear el patrimonio, entonces tendríamos que pensar en la agenda y las preguntas pertinentes desde luego. En referencia a esta realidad tenemos que preguntarnos qué respuestas, en tanto que el futuro nos acecha, cuál es el rol que el patrimonio en general y cada ámbito del patrimonio en particular puede y debe jugar en este contexto. La primera pregunta, a mi modo de ver, sería: ¿puede el patrimonio aportar en el sostenimiento de nuestros planes? Es decir, planificamos un asentamiento, planificamos una acción pública, planificamos una ciudad, planificamos un país. La pregunta es, en ese contexto, ¿el patrimonio puede aportar? ¿Cómo puede aportar? ¿Qué puede aportar? Más allá de la identidad y más allá de ser un recurso para la actividad económica. ¿Qué tan seguros estamos de que podamos llevar a cabo estos desarrollos tal y como los pensamos hoy? Finalmente, con el número 6, el futuro del patrimonio. Tarde o temprano, frente a la estrechez de recursos de todo tipo que una sociedad estresada tendría que enfrentar, surge el valor científico del patrimonio como recurso para el desarrollo del conocimiento, perspectiva en la que prevalece su calidad documental.
Esto nos lleva al inicio de las definiciones que pocas veces se habla respecto al patrimonio. La mayor parte de la normativa respecto a la extracción patrimonial parte de su definición como documento de la historia. Es lo que explica y es lo que define los modos de hacer con los objetos patrimoniales de la naturaleza que sea. Por ejemplo, la categoría de autenticidad. Los patrimonios deben ser manejados de tal manera que, sobre todo, se conserve su autenticidad, se recupere su legibilidad en algunos casos. Y para eso se trabaja con otra categoría que se llama la integralidad. También se respeta mucho la integridad, esto es, no añadir cosas falsas al patrimonio que pueden distorsionar su verdadero contenido como documento de la historia. Esto es una cosa muy importante en una sociedad que durante mucho tiempo no ha manejado adecuadamente el tema patrimonial y que nosotros tenemos la esperanza ahora de enfrentar de manera un poco más proyectiva, que es no tanto mirar al pasado, más bien mirar hacia el futuro. En tal sentido, nuestra primera preocupación debería ser investigar para definir los ámbitos dentro de los cuales el patrimonio puede aportar en el análisis y quizás la solución de problemas de algún tipo. En esa búsqueda, cabe la tarea de revisar los contenidos de las prácticas patrimoniales, sus principios y objetivos. Debemos aclarar sobre todo que no se cuestiona para nada la validez de la recuperación, conservación y puesta en valor de los objetos patrimoniales. Y al contrario, se trata de poner sobre la mesa la urgentísima necesidad de revisar la perspectiva desde la cual cumplir con este compromiso humano y ciudadano. No solo porque el acceso a la cultura es un derecho constitucional, sino porque seguro es que el acceso a la cultura es un derecho constitucional, sino porque seguro es fuente de muchas respuestas a las preguntas que hoy debemos hacernos frente al futuro. Y es claro que para lograr lo planteado se requiere de la colaboración de todos, y es por eso que esta unidad técnica de patrimonio los ha convocado ahora, justamente cuando el 23 de julio se cumplen 40 años de la primera declaratoria del patrimonio en Guayaquil, para asegurar un espacio de reflexión sobre el patrimonio, el futuro y el futuro del patrimonio. Tengo una última reflexión que hacer, que puede resultar un poco dura, pero que a veces es necesario replantear las perspectivas y la propia situación de uno frente al patrimonio y frente a la realidad en definitiva. Esta señora es Hannah Arendt, judía. Ella fue testigo, asistió de manera voluntaria, ella eligió estar allí, la empresa que iba a cubrir el evento tenía varias opciones y ella eligió ir. Y sus trabajos tienen mucha importancia en el tema del derecho y los estudios humanísticos. Hay una tesis doctoral escrita por Sissi Cano. Esta tesis se llama Condición de posibilidad de la participación pública. Es una tesis sobre filosofía práctica, basada en el análisis de algunos textos de Hannah Arendt. En esa tesis, Sissi Cano dice: Arendt no considera que el pensamiento nos pueda garantizar la máxima altura de algún ideal, pero sí supone que el hombre puede caer en la estupidez por falta de pensamiento. Tesis que Arendt sostuvo después de estudiar el caso Eichmann, uno de los principales cabezas de la burocracia nazi y que murió con la idea de no haber actuado mal. Muy por el contrario, siempre se mostró satisfecho y orgulloso de sí mismo. Cito esto porque frente a la constante desaparición de nuestro acervo cultural en general y el patrimonial en particular, no se observa otra respuesta más común que la indiferencia, y porque aun cuando se podría señalar culpable de eso, que a nadie hace, por muy diversas razones, frente a esto sería necesario entender las cosas más o menos del siguiente modo.
el silencio como un rechazo, la condescendencia como desconocimiento, la indiferencia como una futura esclavitud y la fugaz felicidad que nos rodea al hacer patrimonio al apuro como la impresión de una levedad insoportable de un ser actual y reflexivo. Digo esto además porque creo que es obligación de todos, no solamente de quien dirige la ciudad, porque el patrimonio, se ha dicho siempre, lo hacen la gente. Y ese es el llamado, si ustedes quieren, emotivo, pero que intenta tener una contraparte científica también. Creo que las dos cosas deben ir a la par. Por ahora se ha destacado mucho el valor emotivo, el valor de la identidad, el valor histórico del patrimonio, pero creo que frente a los retos que nos presenta el futuro inmediato, los temas que tienen que ver con deterioro ambiental, el problema energético, nos arroja a una situación seria que es el cuestionamiento de los paradigmas en juego. Tenemos que empezar a buscar nuevos paradigmas, tenemos que construir nuevos paradigmas, y esos paradigmas tienen que estar presentes también en la gestión patrimonial. Gracias por la oportunidad y ojalá haya despertado en ustedes alguna curiosidad y alguna reflexión a futuro. Muchísimas gracias. A continuación tenemos la presentación del arquitecto Pedro Gamarroquí. Él está trabajando con nosotros en el levantamiento de información patrimonial. Sucede que tenemos aquí un enorme acervo que no ha sido explorado suficientemente. Existen cientos, miles de documentos que deben ser trabajados y que definitivamente el recurso que tenemos no es lo suficiente. Son documentos que pueden ser leídos y releídos, vistos y revistos desde diferentes perspectivas, por lo cual nadie debería exigirse de revisarlos. Efectivamente hay una segregación de la base porque hay documentos que son muy delicados y que deben ser trabajados con ciertas normas, para lo cual creo ya Pedro debe tener alguna propuesta, pero entiendo que hay en estos grupos personas que están dedicadas a la investigación y que perfectamente podrían presentar sus ideas de proyectos para tener acceso a estos documentos, porque claro, nuestra misión es tratar de conservarlos, como siempre se dice, para las futuras generaciones. Pero los libros que no se leen no sirven de mucho. Listo. Muchísimas gracias. Pedro, por favor.